Buenos días, mi nombre es Lisette Córdoba, soy estudiante de la Universidad Estatal de Milagro, pertenezco al Grupo A de Redacción Comunicacional. Voy a realizar el análisis del editorial del 15 de septiembre del 2023. Amenazas a la libertad. Los comunicadores tenemos deberes, derechos y obligaciones que cumplir. Y también tenemos la responsabilidad de investigar, informar y dar nuestro criterio con buenos fundamentos. La sociedad tiene derecho a elegir el medio de comunicación que crea más conveniente. La Constitución del Ecuador regula la comunicación e información. Aún así, muchos comunicadores han sufrido hostigamientos y amenazas. En esta sociedad se promulga mucho lo que es la libertad de expresión. Aún así, el momento que nosotros expresemos nuestro criterio, tenemos que hacerlo con mucho respeto, sin dañar la integridad ni dignidad de ninguna persona. Y siempre tenemos que no fomentar la violencia. Las reservas y la dolarización. Las reservas internacionales es la fuente de recursos para pagos al exterior. El expresidente Rafael Correa fue el primero en tomar este dinero. En el año 2014 al 2017 obtuvo un crédito en el Banco Central del Ecuador, cuyo dinero se pasó al gasto público. Los candidatos a presidentes de la República del Ecuador están proponiendo tomar este dinero para ayudar en lo que es la economía del país o enfrentar el fenómeno del niño, tomando en cuenta que el gobierno aún le debe a la Reserva Internacional 6.500 millones de dólares, pero el expresidente de la República, Lenín Moreno, prohibió que el Banco Central del Ecuador financie directa o indirectamente al gobierno, dándole independencia a la Junta de Regulación Política Monetaria. Cuando falla la justicia. La democracia nos está fallando en el mundo. Como ecuatorianos nos hemos sentido desilusionados muchas veces. El problema no es el gobierno, el problema es el abuso de autoridad. La Constitución trajo consigo el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, para liderar la transparencia. Aún así, Ecuador está sufriendo una crisis muy fuerte. Los jueces deberían ser más estrictos con lo que es cumpliendo las leyes, para así lograr llegar a ser un país más tranquilo y no sufrir de tanta inseguridad. Los políticos cuidan de su bien personal. Chamo, ¿qué haces aquí? Como todos ya nos hemos de haber enterado, la candidata a presidencia Luisa González hizo una entrevista en una radio en la cual dijo que los venezolanos están volviendo a su país porque en Venezuela hay mejor estilo de vida y no sufren de inseguridad, tomando en cuenta que el Producto Interno Bruto en Venezuela ha incrementado de forma negativa. En el primer trimestre ha estado en 7.6% en este año 2023 y el 6.3% en el segundo trimestre del 2023. Tomando en cuenta que Venezuela en violencia ha formado parte del 40.4% en homicidios. Ecuador solo ha tenido la cantidad de 25.9%. Con estas estadísticas es imposible creer que Venezuela tiene un mejor estilo de vida y mayor seguridad, tomando en cuenta que los venezolanos están siguiendo un régimen de su presidente, el señor Maduro. Ellos están luchando contra una crisis quizás y más grande que la nuestra. El origen de Satán. La tecnología y la historia
y su compleja relación para entender la evolución de las religiones. La tecnología nos ayuda a encontrar respuestas seguras de nuestros pasados. Con la historia aprendemos muchas cosas. Con la historia hemos leído en los Antiguos Testamentos de Satán. Satán es el adversario, en lo que nos dice que Dios permitió que Satán sea el adversario y también permitió poner a prueba la fe de Job. Con la historia nos enteramos la crisis, las muertes, todo el sufrimiento que pasó el pueblo judío para defender sus culturas ancestrales y no abandonarlas, y además para seguir con su fidelidad a Dios. Muchas gracias. Licenciada, mi nombre es Ayala Alexandra Moreira Fiallo, estudiante de la carrera de Comunicación de la Universidad Estatal de Milagro. Hoy realizaremos un análisis sobre la editorial del 15 de septiembre. Como primer punto tenemos amenazas a las libertades. Las amenazas a las libertades son preocupantes en cualquier sociedad. Estas amenazas ocasionan los cimientos de una sociedad democrática y que pueden conducir a lo que es la opresión. Hoy en día, y en la realidad de los medios de la comunicación, se establecen expuestos al peligro e incluso afectan a sus familias. Estas amenazas impiden que las personas compartan ideas críticas que hay en el país ecuatoriano. Como segundo punto, tenemos cuando falla la justicia. Se refiere a las situaciones en las cuales el sistema judicial no cumple adecuadamente su función de administrativa de justicia imparcial y equitativa. La justicia puede dar un lugar a una sensación de impunidad donde los poderosos evaden las consecuencias de sus ocasiones y de sus acciones. Como tercer punto tenemos el origen Satán. El origen Satán es un término de Satán que tiene sus raíces en la antigua lengua hebrea, donde también se traduce como un adversario. En muchas religiones, el Satán es visto como una figura desafiante y tentadora que incentiva a los humanos. Específicamente, el Antiguo Testamento y su papel han evolucionado a lo largo de los siglos. En muchas religiones, Satán es considerado como la planificación del mal. Como cuarto punto tenemos chamo, ¿qué haces aquí? Bien, es importante recordar que cada individuo es único y no se puede generalizar a toda una sociedad. Es común que existan diferentes opiniones sobre los venezolanos que han emigrado a otros países y también a nuestro país ecuatoriano. Algunas personas pueden tener opiniones positivamente sobre los venezolanos, admirando también su habilidad y determinación para buscar las mejores oportunidades que a veces los venezolanos buscan en diferentes países. Como último punto tenemos lo que es la reserva y la dolarización. Bien, este tema es un tema económico complejo y a menudo controvertido. Las reservas como activos financieros son respaldados por un país o entidad financiera, permitiendo que un país haga frente a desafíos económicos e impuestos. En última instancia, la elección entre mantener reservas y de la dolarización, la economía
depende de las circunstancias y objetivos de lo que es de la economía y de lo que es la reserva de la dolarización. Gracias. Buenos días, mi nombre es Jinson Córdoba Cabrera, estudiante de la Universidad Estatal de Milagro de la carrera de Comunicación Social, Grupo A de Redacción. Amenazas a las libertades. Tener una comunicación libre y expresarse respetando las culturas y lenguas, como lo indica en el artículo 16 de la Constitución del Ecuador, donde los periodistas somos profesionales, dando una veracidad de información, pero es que desde estos poderes políticos y los gobiernos de turno han desplazado la verdadera información que nosotros damos en el tema económico, social y la libre expresión en este país diplomático, donde han querido callar nuestra voz. Eso es lo que a todos los comunicadores sociales quieren hacer, más no nos hemos preparado para sentir este miedo en ninguna parte del mundo. Las reservas y la dolarización, la controversia en la utilización de los fondos internacionales, donde el Banco Central del Ecuador, de las propuestas presidenciales que se han dado, donde los políticos venden una idea convenciendo a los ecuatorianos que con esto estimularía la economía. Existen deudas heredadas por gobiernos anteriores donde se ocupa la reserva internacional, donde los problemas se vienen y seguimos heredando deudas por los gobiernos que no han sabido manejar este tipo de endeudamiento. ¿Cuándo falla la justicia? Pedir una justicia en un país que se cae a pedazos por la inseguridad en estos tiempos, el desorden de las peleas de las bandas delictivas que toman por repartirse el territorio ecuatoriano día a día. Reformar la Constitución y las leyes penales son las que deberíamos actuar totalmente los jueces y las autoridades de turno y poderlas aplicar. Una función judicial, ni pies ni cabeza, donde los únicos responsables que vienen a ser son los políticos y los funcionarios públicos que se encuentran adelante en estos cargos. Chamo, ¿qué haces aquí? Días anteriores se ha dado la polémica donde la candidata Luisa González en la entrevista radial afirma y dice que Venezuela es mejor que Ecuador. Este país totalmente como lo conocemos en algún momento fue una gran potencia por su gran economía y su distribución del petróleo. Las cifras de economía se contrajeron desde la gobernación que hubo de Hugo Chávez y ahora gobernado por el tema de Maduro. Decir que Venezuela tiene mejores condiciones que Ecuador es una gran falacia para todos los hermanos venezolanos que se encuentran emigrando a cualquier parte del mundo. Es una gran realidad que puedan confundirse los ecuatorianos y creer que es un país nombrado que da garantías y posibilidades de vida. Podríamos decir y gritarlo: chamo, ¿qué haces aquí si tu país está en perfectas condiciones? Ocultar la verdad es lo más difícil, sino buscar soluciones en este país y en el vecino hermano. El origen de Satán. A estudiar la teología y la historia de la evolución de las religiones sin bien, la teología y ver las verdades que no pueden ser alteradas, algo importante por saber el origen de Satán, como lo indica, sino a partir del siglo II a.C., en los libros cuales probablemente nunca han oído, como el libro de Enoc, el testamento de Moisés. Cabe recalcar es que nos han infundido tal vez el tema de del catolicismo o alguna religión que nosotros estamos, de que este ser es demoníaco, donde nos ataca en estos temas de vida, poniéndolo así las creencias nuestras o las de nuestros antepasados
que es un ser que causa daño. Más bien en la teología y en los fragmentos bíblicos indica que él fue un ángel que realmente era muy querido por Dios, pero que en su momento se rebeló y lamentablemente causó este daño, donde todos nosotros, los seres humanos, lo vemos como un ser que causa daño a la humanidad. Esta ha sido mi intervención. Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias, máster. Que tengan un buen día. Y ya dije buenas noches, creo. Buenas, hoy vamos a dialogar con un breve análisis del editorial y la columna del diario El Universo, del 15 de septiembre del 2023. Amenazas a las libertades. El pasado 8 de septiembre, la Red Internacional del Periodista publicó un artículo en el cual reprochan la situación de los periodistas ecuatorianos. En medio de la crisis política, social e institucional, de acuerdo a la nota se manifestó la realidad por el que el periodista está pasando en estos momentos, en la cual recibe amenazas por dar una opinión veraz, por hacer su trabajo de la mejor forma posible, pero esta es la realidad de los medios de comunicación hoy en día. Está expuesto al peligro e incluso afectando a los familiares, todo por dar una opinión argumentada y sólida. ¿Te parece justo? Nada se resuelve con amenazas, y mucho menos con llegar a esos extremos que afecten la integridad o dignidad absolutamente de ninguna persona. La violencia no es el camino correcto. Todos somos conscientes de que la violencia provoca por la delincuencia organizada y los funcionarios como para permitir que otras amenazas intenten silenciar una opinión de una persona que tan solo está cumpliendo con su labor. Las reservas y la dolarización. Un tema en el cual los ciudadanos se cuestionan por el uso del dinero de la Reserva Internacional para satisfacer las necesidades económicas del país. Luisa González propone tomar 2.500 millones y Daniel Noboa 1.500 millones de dólares, en el cual ese dinero es inamovible. Para poder tomarlo necesitaría cambiar la ley y como consecuencia se debilitaría la dolarización. Todo esto sería un problema negativo para el país. Además, es necesario que exista transparencia y una buena gestión de esos fondos para garantizar a la ciudadanía del uso adecuado y evitar cualquier tipo de fraude. Recordar que el país tiene deudas externas que estiman a pagar hasta el 2040, lo cual no resultaría fiable. Incluso no disponen al 100% de sus activos líquidos porque el Banco Central se lo prestó a nuestro gobierno, lo que otorga menos créditos, es decir, esta medida restringe el crédito, frena el crecimiento del circulante, presiona el alza de intereses y obstaculiza el crecimiento económico. Cuando falla la justicia, la democracia en el país no se da correctamente. Existen muchas injusticias donde culpan y encierran a personas inocentes como guardias de seguridad, que su deber es proteger a la ciudadanía, defendiéndose de todo aquel que lo ataque, de un gobierno que tiene miedo a las bandas delictivas, que retractan su decisión por la cobardía, temor, siendo ellos la máxima autoridad. La función judicial que se lucra por tener más privilegios, más ganancias y así imparte la justicia, sino favoreciendo al quien le paga. La corrupción está en aumento en casos de funcionarios públicos, dejando a un lado el subprofesionalismo y siendo parte de una mafia. Policías que no cumplen con su trabajo, siendo su único deber proteger a la ciudadanía, muchos con el temor de no poder regresar a casa. Chamo, ¿qué haces aquí? La candidata presidencial Luisa González ha generado una polémica al afirmar que Venezuela tiene mejores condiciones de vida que el Ecuador, lo que ha generado una fuerte desconfianza en los ciudadanos, lo que lleva a entender que comparte la misma ideología que Nicolás Maduro. Sin embargo, un día después, Luisa González aclaró que no fue específica con su respuesta. Decir que Venezuela tiene mejores condiciones de vida es una ofensa, debido a la crisis económica, política y social que enfrenta el país, además de ser uno de los países más peligrosos, con una tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes igual al 40,4, mientras tanto en Ecuador este índice se ubicó en el 25,9. Si la realidad fuera así, no habría tanta cantidad de venezolanos en el país, y los ecuatorianos migrarían a otros países. El origen de Satán. Al estudiar la evolución de Satanás, enfatizamos mucho en sus orígenes tanto bíblicos como dentro de la historia, pero ya que estos relativamente se encuentran relacionados, a la vez complejos de entender, el origen de Satanás parte desde el inicio bíblico, que él era un servidor de Dios, pero a medida que pasó el tiempo, en su desobediencia, Dios le permitió ser el enemigo directo. Muchos piensan que la imagen de Satanás es un ser terrorífico
pero a sus orígenes destacan que él era uno de los seres más hermosos del universo. Bajo el énfasis bíblico que hay, Dios había creado entonces lo que enfatiza esto que es la maldad, por lo cual existe desde este mundo, por la mano de Satanás, el ser creado por Dios más desobediente de toda la humanidad, ya que por su extremo poder y belleza lo hizo ser arrogante y a su vez se llevó la mano de desobedecer. Y él está ocasionando que muchas personas tengan esa misma disciplina de desobedecer. Muchísimas gracias. Buenas noches, estimados compañeros. Mi nombre es Luis Anchundia, estudiante de la carrera de Comunicación Social de la UNEMI, perteneciente al grupo A de redacción, estudiando, claro, en el segundo semestre. Vamos a tomar o a tratar 5 temas el día de hoy. El primero de ellos, amenazas a las libertades. Todo aquel que tenga pensamiento crítico y que sienta en todo el sentido de la palabra el derecho a expresarse o a poner su punto de vista, no debe ser coartada esta situación para que se le quiera callar o de una u otra forma pretender hacerle cambiar su forma de pensar solo por intereses ajenos o por intereses particulares de cierta persona, para que de esta forma se corte un pensamiento o una postura diferente a la que se quiere proponer. Bueno, en otro tema, en el segundo tema tenemos las reservas y la dolarización. Pues sabemos que las reservas internacionales de nuestro país están comprometidas por algunas entidades públicas y privadas que tienen sus dineros en estas reservas, ¿no? Y estas reservas al día de hoy son, ya que somos un país dolarizado, el que inyecta ese dinero al circulante para nuestro comercio, para nuestra adquisición diaria. Entonces, como profirieron dos candidatos, tal vez por proselitismo político, tomar estos dineros para amenizar, para promover la economía del país y aumentar su productividad, ¿no? Pues pensamos, o al menos creemos, que puede ser algo peligroso para nuestro país, que se tomen estos dineros, que se pueden hacer líquidos y pasar a la economía nacional, pero en sí son dineros ajenos, no son dinero del país netamente. Entonces se pondría en riesgo muchas situaciones en nuestro país. Pues a criterio propio no creo que se debería tomar esta situación a la ligera. En otro tema, cuando falla la justicia, democracia en nuestro país, crear dos nuevos poderes para el Estado fue la solución para nuestra situación o la situación que vivíamos antes a la que estamos al momento de hoy viviendo, la que estamos palpando. Pues es eso o qué es democracia. No creo yo, a criterio propio, pues podemos decir que políticamente nuestras autoridades, nuestros gobernantes, lo hicieron para, de una u otra forma, tener privilegios propios. La inseguridad campea en el país y día a día se palpa tanta situación reprochable de nuestra sociedad. Y nuestros gobernantes, con las manos atadas, o al menos eso es lo que parece, no gobiernan para el pueblo, se hacen de oídos sordos. Entonces, ¿qué está fallando? ¿La justicia? ¿Estamos fallando nosotros o están fallando nuestros gobernantes? Pues podemos decir que
democratizar la democracia sería la salida. Esperemos que eso suceda, ¿no? Bueno, en otro tema, un título en particular: Chamo, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí, chamo? ¿Qué haces aquí, venezolano? Si aquella persona que está de candidata a la República, a la presidencia, profirió en uno de sus muchos diálogos por proselitismo político, que muchos venezolanos están huyendo de nuestro país porque las condiciones de vida son mejores en Venezuela que en el Ecuador. Entonces, ¿qué vemos en las calles a diario? Pensamos que está equivocada aquella candidata, ¿no? Claro que sí, está equivocada. A juicio del día de hoy, sabemos que las cosas en Venezuela no van de la mejor manera. Y la rectificación de aquella persona que dijo esto con argumentos claros la dejarían mejor parada ante aquella situación que fue muy cuestionable en el país. Y en el último tema que tenemos por tratar, el origen de Satán. Historia y teología van ligadas, pero tienen mucha controversia, pues la historia de nuestros antepasados y la teología que viene con verdades dichas de generación en generación, dicen una y la otra dice otra cosa, muy en particular para ambas, pero muy diferentes. Al momento de escarbar verdades históricas, pues en el Nuevo Testamento ya se hablaba de este personaje que fue enviado por Dios para tener una contraparte al bien. Pero históricamente, o mucho tiempo antes de la llegada de nuestro Señor Jesucristo, ya se hablaba de aquel personaje. Lo que sí podemos decir que ya viene arraigada a las venas de nuestras generaciones al día de hoy, psicológicamente ya